Bueno, vamos a hacer una pequeña meditación para generar la motivación para la reunión de hoy. Nos colocamos en nuestra postura de meditación, la más usada por nosotros. Nuestra columna recta, la cabeza un poquito inclinada hacia adelante, los ojos semicerrados o cerrados, como quieran. Rápidamente le hacemos una revisión a todo el cuerpo, desde los dedos de los pies hasta la cabeza, observando y relajando. Ahora dirigimos nuestra atención a la respiración y hacemos unas cuantas respiraciones profundas, inhalando y exhalando por la nariz. Y con la exhalación sacamos cualquier molestia que tengamos. Bien sea en nuestro cuerpo, por algún dolor, algún maltrato, alguna enfermedad, alguna molestia. Con la exhalación la vamos sacando. Y también de nuestra mente, alguna idea muy fija, algún recuerdo muy fuerte del día, alguna expectativa grande, y con la exhalación la sacamos. Vamos notando como poco a poco la respiración se calma. Hasta que llegamos a nuestra respiración normal y natural, sin exagerar ni la inhalación ni la exhalación. El ritmo de cada cual, natural. Pero vamos a generar en nuestra mente la motivación. Una motivación que incluya el beneficio, la felicidad de todos los seres o de muchos seres. Podemos imaginárnoslos aquí sentados a nuestro alrededor. Nuestro padre, nuestra madre, nuestra pareja, nuestros hijos, nuestros hermanos, familiares, amigos.
y también personas menos conocidas, e incluso personas con quienes nos es difícil relacionarnos. Todos esos seres, al igual que todos nosotros, queremos ser felices y sin embargo nuestra felicidad es muy efímera, muy pasajera. Queremos no sufrir y hay sufrimiento, hay mucho sufrimiento. Entonces pensemos en cuán bueno sería que todos estos seres que están a nuestro alrededor pudieran liberarse del sufrimiento y de las causas del sufrimiento, que pudieran generar un estado en paz y de felicidad para su mente, para su vida, pero que aprendan también que eso también es causado, o sea, que generen causas para la felicidad. Qué bueno que eso pueda suceder. Entonces así generamos esa mente de la bodichita, la intención altruista de queremos alcanzar la iluminación, porque es la única manera de poder ayudar a todos los seres. Entonces que podamos alcanzar la iluminación para poder llevar a todos esos seres hasta su liberación del sufrimiento y hasta la iluminación también. Que sea como nuestra motivación, nuestra ruta, nuestra dirección, nuestra brújula. Bueno. El curso que estamos en la mitad más o menos, se llama La muerte y el renacimiento y hemos hablado un poco sobre la muerte, el proceso de la muerte. Hemos visto para el budismo qué es la muerte, porque veíamos desde el comienzo que la muerte no es exactamente el momento en que la persona queda sin signos vitales, sino dentro de los 8 procesos, de las 8 etapas en que se van disolviendo todos los elementos constitutivos del ser humano, es decir, el cuerpo y todo lo relacionado con la mente. Ese proceso es un proceso que, bueno, sí puede ser corto, pero es un proceso por etapas. Y de esas 8 etapas, la cuarta es cuando finalmente el elemento aire se disuelve en la conciencia y la persona exhala por última vez y no inhala más. Y efectivamente, si un doctor o una enfermera le toma los signos vitales, en ese momento no hay pulso, no hay cesa de respirar la persona, cesa la actividad cerebral, la persona está muerta para el médico, digamos, para la ciencia. Pero lo que explica en el budismo es que está en un proceso y todo lo que sigue no se ve, no se puede ver porque tiene que ver con la conciencia, no con el cuerpo. Entonces son cambios muy sutiles que tendríamos que ser personas con clarividencia para poder ver ese proceso en la persona. Esa experiencia la estás teniendo la persona que está muriendo. Tiene una serie de signos diferentes, una serie como de visiones, en todo ese proceso hasta que finalmente entra en una, digamos, en la clara luz, que sería la etapa final, o en una inconsciencia, pues probablemente eso lo lleva a una inconsciencia total. Y entonces entraría el estado intermedio, que es el tema de hoy. El estado intermedio en tibetano se llama bardo. Y hay varios tipos de bardos. O sea, ellos mencionan bardo en una situación intermedia. Entonces, digamos, entre una vida y otra vida, eso sería un bardo. ¿Sí? Todo lo que es como intermedio entonces, entre mi vida y la siguiente vida,
¿sí? Uno podría estar en un estado como intermedio entre. Entonces eso es lo que llamamos bardo. Entonces lo que vamos a ver hoy es un poco en qué consiste ese estado intermedio, un poco el renacimiento, basados en algunas de las enseñanzas que nos han dado nuestros lamas, y tener en cuenta el tema del karma en la determinación del renacimiento, porque como el curso era muerte y renacimiento, y de acuerdo al budismo, entre la muerte y el renacimiento hay el estado del bardo, pues necesariamente tenemos que hacer como mencionar esos tres. Bien. Sí. Eh, Resumen de los otros tres estados. Yo no he podido estar en una conferencia, pero sintéticos, no hay mucha molestia. Son súper complejísimos, ¿sí? Pero mira, los podemos mirar un poquito ahí, ¿sí? Hay 25 elementos que están constituyendo digamos, como el ser humano, y que como son, digamos, como agregados, como la constitución de un ser, todo eso se va a desaparecer cuando se muere la persona, todo, el cuerpo, también la mente, ¿sí? Entonces acá en la siguiente explicamos un poquito, por ejemplo, la forma, o sea, el cuerpo lo pierdes, el cuerpo finalmente se va a descomponer, las células, nada, quedar de eso, ¿sí? Pero también otro elemento que conforma digamos, el ser humano son la sensación, la sensación. También el reconocimiento, que es una etapa más profunda de la sensación. ¿Sí? Inicialmente los sentidos especiales te dan una información a través de tu ojo, por ejemplo. Entonces, esa sensación, cuando tú reconoces que ese es color verde, ya estás en reconocimiento. Bien, pero algo más complejo son las formaciones mentales, o sea, nosotros empezamos a elaborar, como un alfarero que está haciendo un trabajito con una arcilla, nosotros elaboramos todo un cuento mental, un video, ¿no? Entonces, si te preguntamos a ti, ¿tú en qué trabajas? Tú empiezas a contarnos de tu trabajo y empiezas a mencionar una cantidad de cosas que tienen que ver con forma, sensación, reconocimiento, ¿sí? Y son tu visión de cómo es tu mundo, el mundo, ¿sí? Y hay la conciencia de eso, hay conciencia, digamos, olfativa, hay conciencia auditiva, hay conciencia mental, hay conciencia. Esas son como los más sencillos de entender. Hay también 5 sabidurías que son como cualidades iluminadas que en nosotros, los seres que no somos Budas, están relativamente iluminadas, son más bien como un potencial. Por ejemplo, la sabiduría que parece un espejo, pues un espejo refleja todo. Entonces imaginémonos un ser que tiene una gran realización espiritual, que es capaz de reflejar simultáneamente, no digamos que te estoy viendo a ti, sino estoy reflejando simultáneamente, ¿sí? Una cantidad de cosas. Un espejo, por ejemplo, completamente limpio, o sea, no hay prejuicios, ¿sí? La mente es como un espejo. Entonces, así de la equidad antes también es una sabiduría digamos, búdica, de no tener, digamos, ningún tipo de preferencia por una persona. Nosotros hablábamos aquí de amigos, enemigos y extraños, ¿sí? Entonces, al comienzo, en la motivación, y para uno es muy fácil tener su grupo de amigos. Los extraños, por lo general, somos indolentes con los extraños, no nos importan. Si sufren, pues sí, pobrecitos, pero no nos importa mucho. Y si tenemos un enemigo o alguien que nos cae gordo, no lo traeríamos aquí a la meditación, ni pediríamos por él o algo así, ¿sí? Y así hay otro tipo de sabiduría, digamos que son como cualidades búdicas que son pues complejas de explicar, pero que están con potenciales en los seres humanos y también se van disolviendo en la medida que se mueren. En nuestro cuerpo, los elementos tierra, agua, fuego y aire están como representados por digamos, tu parte material, tus huesos, ¿sí? Todo eso se disuelve. El agua, la parte, digamos, los líquidos de tu cuerpo, la sangre, todo lo que es líquido, que es como el 70% además, ¿no? Un porcentaje muy alto. El fuego, el calor, todo el calor, la temperatura, todo lo que hay en tu cuerpo, y el aire, que sería como los vientos que existen, no solo los vientos, digamos, como humores o olores, sino también a nivel digamos,
sutil toda la energía que corre por todos tus nadis, por el canal central, por los otros canales. O sea, estamos hablando de una cantidad de cosas que vemos y de la cual tenemos información y otra que no. Pero como todo eso somos nosotros, todo eso se tiene que disolver para no morirse. Pero el moribundo se percibe eso. El moribundo, como habíamos visto en el cuadrito ese, tiene algunas percepciones, ¿sí? Pero es real que en la medida en que, por ejemplo, en la primera etapa en que el sentido de la vista se pierde, ¿sí? Entonces ya hay un ciego, por ejemplo, una persona ciega, la información que tiene del mundo es difícil, ¿sí? Cuando se pierde el oído, entonces se pierde información muy importante. Cuando se pierde el tacto, cuando se pierde el gusto, porque todo se pierde. Entonces, cuando se están perdiendo, y finalmente la mente se confunde, ¿sí? Entonces, sí, llega un momento en que es caótica, la situación puede ser caótica porque la persona está en ese proceso y se vuelve totalmente objeto de, digamos, nosotros decimos del karma que tiene esa persona, de lo que lo va a jalar, ¿sí? Entonces, digamos que lo antes posible, sería muy importante que lo antes posible, en ese proceso, si uno logra darse cuenta, lo antes posible, vamos a ver hoy qué hacer, ¿no? para, digamos, poder tener lo que estamos buscando, que es que en el momento de tu muerte, tu último pensamiento sea un pensamiento virtuoso. Por eso lo vamos a ver ahorita también, ¿sí? Los objetos, las formas visibles, cada uno de los sentidos especiales, el sentido de la vista tiene formas, el sentido del oído tiene sonidos, el sentido del olfato tiene olores, todo se pierde, no solo el órgano, sino los objetos de los órganos de los sentidos, las sensaciones, las percepciones, las conciencias. Todo eso somos nosotros y todo eso se va disolviendo en 8 etapas. Entonces primero le colocamos colorcitos, entonces primero la forma, la sabiduría que parece un espejo, el elemento tierra, la fuente vista y los objetos formas visibles se pierden, los amarillos. Bueno, acá no se ven muy bien los colores, ¿sí? En una primera etapa. En una segunda etapa, la sensación, la sabiduría de la equidad, el azul, el agua, el oído, los sonidos. Y uno va en esa etapa nosotros hablamos sobre la tierra se disuelve en el agua, pero no es que se disuelva, es que se pierde el sentido de corporeidad. Te sientes, por ejemplo, que te hundes, sientes que tu cuerpo, como que no hay una vinculación con el cuerpo, entonces empieza a ser como más consciente tu parte líquida, ¿sí? Como entonces, por ejemplo, sientes sed, ¿sí? Después cuando el elemento agua se disuelve en el fuego, entonces empieza a perderse, por ejemplo, el fuego. O sea, el cuerpo empieza a sentir frío, la temperatura. ¿Sí? Entonces hay personas que sienten frío en los miembros inferiores o los miembros superiores. ¿Sí? Pero ahí, ya en ese nivel, por ejemplo, la mente puede estar, para tu pregunta, muy, muy perdidita. ¿Sí? Estamos hablando de los 8. Entonces, en el cuarto, que sería en el de las formaciones mentales, logro aire, o sea, cuando se pierde el aire, cuando ya no se respira más, se pierde el gusto y el tacto, los sabores y los tangibles, ahí, o sea, cuando los médicos dicen la persona se murió, ahí ya, digamos, las captaciones son tremendamente internas y muy subjetivas. Se dice que en cada una de esas stages, etapas, la persona tiene, digamos, uno puede ver en las personas ciertas cosas que les están pasando, por ejemplo, perturbarse de cierta manera, o no escuchar, o confundirse, o que el cuerpo se enfría, o que hay más calor, o que las exhalaciones muy largas. ¿Sí? Entonces, hay signos, pero internamente también hay visiones que solo las ve la persona que se está muriendo. ¿Sí? Entonces, eso vendría a ser un poco súper rápido y en síntesis, como esas 8 etapas. ¿Ok? Entonces, ese fue lo que vimos en ese cuadro descriptivo. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito de, bueno, pero antes también, como no estuviste, hemos trabajado 3 pensamientos. 1, te vas a morir. Entonces, pues claro, todo el mundo se va a morir. 2, no sabemos cuándo te va a morir. Entonces, dicen,
Entonces, como que ese primer pensamiento te lleva a decir, bueno, voy a hacer algo, se me va a morir, ¿sí? Pero bueno, pues, 20 años, 30 años. Pero no sabemos cuándo nos vamos a morir. Pucha, entonces, ¿qué tal que me muera pronto? Y yo todavía con esta cola de líos y vainas. Y el tercero es que en el momento de la muerte no te llevas nada. No te sirve ni la plata, ni los parientes, ni la comida, ni el carro, ni nada. Solo te sirve tus realizaciones internas, tus realizaciones espirituales. Porque pues en ese instante no queda nada. Queda tu karma. En la mente muy, muy, muy sutil. En la conciencia muy, muy, muy sutil. ¿Sí? Y ahí pues a uno, ahí todo le pasa, digamos. Todo le sucede. La voluntad. No hay, de hecho, el lenguaje se perdió. Ya no hay lenguaje. Y si no hay lenguaje, no hay conceptualización. Los seres humanos somos seres del lenguaje. Podemos comunicarnos porque hay lenguaje. Sí es una situación muy crítica de disoluciones, sí, todo se va perdiendo, se va perdiendo. ¿Okay? Entonces, esos tres pensamientos, manténlos presentes porque son como los antecedentes y como la columna del mismo curso de la muerte. ¿Por qué hay que pensar en la muerte? Pues porque es que de todas maneras te vas a morir. ¿Sí? No, pues yo como soy joven, no, yo soy fuerte. Sí, pero hay gente joven que se ha muerto. Hay abuelitos que han enterrado a sus nietos. Entonces no tiene que ser, no tiene que ver la edad. Hay gente muy sana que lo mató un carro. Gente enfermísima que no se ha muerto. Entonces hay otra, es como multivariable. Y finalmente, entonces no sé cuándo me voy a morir y además cuándo me muera. Porque yo diría, bueno, me voy a morir. ¿Qué me sirve en el momento de la muerte? Que además hay personas que su muerte es muy, muy angustiosa porque no saben en ese instante qué viene. ¿Sí? No lo han pensado. Su mente está familiarizada con el mundo común y corriente, con los afanes, las afugias del mundo. Y ahí nada de eso sirve. Nada. Los parientes llegan y son un lío porque todos gritan, no te mueras, papá. ¿Sí? Ya le recé a la Virgen y voy a cumplir una promesa y voy a subir a Monserrate si nos dejas que podamos vivir contigo otro añito. Entonces el papá se le cruzan los cables, empiezan, porque está todavía consciente, a sentir como responsabilidad todavía por estas personas, o sentir apego, o sentir rabia porque se está muriendo. Entonces lo que están haciendo es ayudándole a que su último pensamiento no sea virtuoso. Es muy diferente la visión oriental a la visión occidental, ¿no? Pero bueno, la vamos bien. Ok, entonces miren, esta frase del Dalai Lama. Cuando ya no te queda posibilidad alguna de vida, cuando tus doctores ya se rindieron, cuando los ritos religiosos ya no están disponibles y cuando hasta tus amigos y familiares saben de corazón que no te queda esperanza, entonces tienes que hacer algo que te ayude. ¿Qué vas a hacer en ese momento? Algo que te ayude. Entonces dice el Dalai Lama, mientras tengas conciencia. O sea, ¿por qué mientras tengas conciencia? Porque se la vas a perder. Entonces, mientras tengas conciencia, haz todo lo que puedas para mantener tu mente en forma virtuosa. Esa es la clave porque nos vamos a morir. Y porque es muy probable que en lo que nos quede de vida, ojalá sea mucho tiempo para poder dejar el planeta un poquito mejor, tengamos la oportunidad de tener personas que se están muriendo, parientes que están graves, y a esas personas les podríamos ayudar a un bien morir. ¿Sí? Tampoco requieres multitud de tecnicismos, no tienes que conocer estas ocho etapas perfectamente, no. Ya lo miraremos de hoy en 8, que es la sesión que va a ser dedicada a cómo ayudar, ya propiamente como tal. Pero parte de eso lo vamos a ver hoy. Entonces ya estoy supongamos que estoy de buenas porque mi muerte no es accidental, porque estoy viendo que me estoy muriendo, de pronto me estoy agravando, los médicos me dijeron, sí, usted tiene un cáncer de páncreas y realmente le quedan un mes o días de vida. Entonces uno dice, bueno, ¿qué podrías hacer? ¿Sí? Entonces lo que plantea el Dalai Lama, no se puede hacer nada, mantén tu mente virtuosa, pero eso es muy difícil. Miremos entonces estos poderes que se llaman 5 poderes para prepararnos para una muerte tranquila y un buen renacimiento. De hecho, estos 5 poderes
Los lamas los presentan como, bueno, cuando justamente con esa lámina anterior, ¿no? Ya está cerca tu muerte. Para mantener tu mente en paz, utiliza esos 5 poderes. El poder de la semilla blanca, el poder de la intención, el poder del remordimiento, el poder de la oración y el poder de la familiaridad. O sea, la idea es que si podemos acudir a estos poderes que son como fuerzas, vamos a ver, son cambios en nuestra mente, son trabajos que tendríamos que hacer con nuestra mente, nos van a ayudar a que tengamos una mente virtuosa en el momento de nuestra muerte. Si estamos cerca de una persona, igual también podríamos tenerlos presente un poco, a ver cómo podríamos ayudar. ¿Ok? Entonces, el primero, el poder de la semilla blanca. Entonces, fíjense, acercándose al momento de tu muerte, trata de separar tu mente de todas las formas de apego físico, regalando tu riqueza, tu propiedad y tus posesiones. Digamos, hay 3, lo veremos ahorita, 3 aflicciones, hay 3 emociones que las llamamos emociones aflictivas, que como que gobiernan nuestra vida, que son la ignorancia, el apego y la aversión o el odio, pues tienen diferentes como nombres, ¿sí? Pero estas emociones nos perturban nuestra mente y hacen que nuestra mente, que cuando está tranquila es como un lago tranquilito, ante esas emociones es como que le hubiéramos tirado un ladrillo y el agua empieza a moverse y se sube el barro y el agua se pone turbia, la mente se vuelve turbia, ¿sí? Por esas emociones. Entonces, esas emociones también se nos van a presentar en el momento de nuestra muerte. Entonces, ¿qué podemos hacer con ellas? Entonces, trata de separar tu mente de todas las formas de apego físico, regalando tu riqueza, tu propiedad y tus posesiones. Fíjense, yo pienso que tiene mucho que ver con lo que hemos visto de que parte de preparar la muerte de uno es dejar los asuntos mundanos bien. ¿Sí? Pero eso es relativo, porque una persona como no sabe cuándo se va a morir, entonces en qué momento hace eso. Correcto, correcto. Fíjate que el antecedente de esto es lo que nos está planteando aquí el Dalai Lama, ¿sí? O sea, ya estás, digamos que hay signos, por ejemplo, tienes una enfermedad terminal. Tienes enfermedad terminal. Entonces, una enfermedad terminal, ¿qué puede hacer? Por ejemplo, los pacienticos que he tenido así de enfermedad terminal, a veces la reacción es depresión, rabia. De hecho, todas las etapas de la muerte de Kubler-Ross, esta médica, no, la primera es también una mala noticia, tienes VIH. Pucha, yo si no soy un buen ser humano, que le hubiera pasado al vecino, que ese es un horror. ¿Sí? Empieza la mente a enloquecer. Entonces, inicialmente hay un shock muy fuerte, hay una negación, no, ese no puede ser, ese no es mi resultado, está equivocado de otra persona. Y así sucesivamente hay una serie de etapas que, digamos, la psicología y la medicina han estudiado y que tienen que ver muchísimo con adaptaciones a una mala noticia, a algo grave que viene. Entonces, justamente como lo normal es que de pronto inclusive podemos negar una situación, podemos negar que nos vamos a morir, podemos seguir peleando y luchando, y lo que estamos haciendo es perdiendo el tiempo que podríamos utilizar. Porque es que, en fin, vamos a ver que estos 5 poderes no es una cosita que uno en 2 días lo tenga resuelto. ¿Sí? Entonces, ese primero, el poder de la semilla blanca. Entonces, bueno, ya es inminente mi muerte. ¿Sí? ¿A qué estoy apegado? A mis cosas. Una buena manera de no morir apegado a las cosas es no tener cosas. Pues si yo no tengo cosas, ¿sí? Entonces dábamos el ejemplo de Lama, una película que va a entrar en su proceso consciente de muerte, y lo último que hace es coger su relojito de pulsera y se lo regala a alguien,
creo que en la película del pequeño Buda, creo que es, tal vez la vieron. Y él entra, el lama entra, cierra sus ojos, entra en meditación profunda y, sí. Am, pero lo último que hace es eso. Entonces, pues, pensemos, a ver, ¿a qué estoy apegado? En este momento, pongamos que nuestra mente, nuestra muerte fuera a ser pronto, ¿a qué estoy apegado? Pensemos, por ejemplo, en la parte de los bienes. ¿Sí? De pronto estoy muy apegado al carro que cambié. Estoy de pronto muy apegado a cierta ropa que conseguí hace poco. Acabé de comprar un regalo muy bonito que me hicieron. Y, ¿sí? Conseguí por fin un libro que estaba buscando y lo logré conseguir. Hay toda una intencionalidad de no perder eso, porque pues hay, sí, en cosas. Ni hablar en términos, por ejemplo, de relaciones y de personas. Quiero tal persona, la quiero para toda la vida. ¿Sí? Pero y bueno, y si te vas a morir, ¿qué? Entonces, es como lograr limpiar la mente de todas estas susceptibilidades tan grandes que podemos tener a las emociones, de manera que podamos morir lo más en paz posible, con una mente virtuosa, como nos lo está planteando el Dalai Lama. Entonces, una buena cosa sería primero liberarnos de todas las formas de apego, pero entonces que cada quien examinase cuáles son sus apegos importantes. ¿Sí? ¿Por qué se llama semilla blanca? No sé. Despista eso. Sí. Yo creo que es como un potencial para purificar, como semilla, que está como guardadito ahí, ¿sí? Pero necesitamos zafarnos de todo eso para que emerja, ¿sí? De pronto el ego es el que no deja que una en vida sea consciente de eso, ¿no? El ego, ¿sí? Digamos, el apego y el aferramiento. El apego y el aferramiento, de hecho, esos dos van a estar presentes en el momento de nuestra muerte y son los que van a determinar en última instancia la próxima vida. Pero esto incluye el apego por los seres queridos. Por todo, todo. Incluye todo el tema afectivo. Sí. Entonces, por ejemplo, hay cosas que uno puede hacer. Uno, por ejemplo, puede hablar con las personas, con sus personas queridas. Puedes despedirse. Puedes resolver los conflictos que tengas. Si hay una persona que no has perdonado por algo, es el momento para perdonarlo. Sí. Si hay algo pendiente con uno de tus hijos, llámalo y resuélvelo, porque todavía estás consciente. Entonces, fíjate que todo eso genera tranquilidad, genera paz. ¿Sí? Imaginémonos que la muerte nos llegara de manera sorpresiva. Y peleé con mi hijo, y tuve un lío con no sé quién, y en el trabajo, con tal persona no la soporto. Alguien me hizo una cosa espantosa y tengo un litigio y un lío ahí. Todas estas cosas en el momento de la muerte pueden tomar una fuerte, Apego. ¿sí? Apego. ¿Sí? Hay cosas, por ejemplo, que son preparación también. Por ejemplo, entender y comprender que todo muere, todo cesa, todo lo que es compuesto, todo lo que tiene partes, todo lo que ha sido creado, se termina. Entonces, el amor, tú tienes un amor y ese amor se va a terminar. Cuando no tienes ni idea. Alguno de los dos se va a morir, entonces ese amor se termina. O de pronto no quieren seguir contigo, entonces te termina. O tú definitivamente no quieres seguir con la otra persona, entonces le terminas. Y eso no quiere decir que no ame uno y que no haga el mejor intento por estar bien y compartir su felicidad con otros hermanos. Es una maravilla. Mauricio, uno no puede llevar el apego al otro lado. Esto es, uno desencarna y el apego que siente por los seres queridos se lo lleva con uno. Y uno continúa amándolos desde el otro lado. No tiene que soltar el apego por esos seres queridos, sino que se lo puede llevar porque es un intangible interno del ser. Ok. El problema con el apego es esto. ¿Sí?
estás limitado, ¿sí? Otra cosa es tenerlo así, ¿sí? O sea, déjalo ser. No, porque además hay que tener cuidado con qué se entiende por apego. Y apego es que uno le da la cualidad a algo por fuera de uno de que su felicidad dependa de eso. Entonces, si mentalmente uno tiene esa visión de que la felicidad está dependiendo de Pepito o de Pepita y se va para otro lado, va a estar sufriendo. No es como que te lo lleves y te lo llevas y estás fresco. Eso no puede pasar. O sea, si es apego, vas a estar sufriendo. Una propuesta podría ser transforma ese apego en amor. Eso es otra cosa distinta. El amor es el deseo porque esas personas, porque las otras personas sean felices. Entonces uno, por ejemplo, en el momento de su muerte le puede dar sentido a tu muerte, puedes darle sentido a tu muerte y generar un pensamiento súper positivo de que tus familiares, ¿sí? De que sean felices, de que se recuperen de tu muerte, de que sigan bien y generas un... Pero fíjate que ese pensamiento que está en función de la felicidad de los otros no es apego. Perfecto, me contestaron, gracias. ¿Ok? Bien. En el segundo, el poder de la intención, vamos a generar la firme, lo mismo, ¿no? Acercándose el momento de tu muerte, genera la firme intención de no dejar que tu mente se separe, ni durante la muerte, ni en el estado intermedio, ni en el nuevo renacimiento, de la aspiración de alcanzar la completa budeidad para beneficiar a todos los seres. Bueno, entonces, uno de los, digamos, hay un ideal que tratamos de desarrollar en el budismo que se llama la bodhicitta. La bodhicitta es un pensamiento muy poderoso de que todos los seres sean felices, de que nadie sufra, de que todos los seres alcancen el máximo desarrollo de su mente. Eso lo llamamos la iluminación. Que los seres puedan purificar todos sus karmas negativos, desarrollar al máximo todas sus capacidades mentales para ser felices. ¿Sí? Entonces, imagínate, eso es un súper pensamiento, ¿no? Porque eso uno lo tiene por lo general por las personas que más quieren. Pero esto es por todos los seres, de todos los reinos de la existencia. Entonces, ahora, miremos lo que nos están proponiendo. Genera la firme intención de no dejar que tu mente se separe durante la muerte. Sí, en todas las reuniones budistas siempre empezamos tratando de generar ese pensamiento de la bodhicitta. Los que, por ejemplo, toman refugio en el Buda, en el Dharma y en la Sangha, en el budismo Mahayana, trabajan muy fuertemente la bodhicitta, o sea, esta mente. Es un ideal, porque pues para lograr esa bodhicitta se requiere todo un trabajo, hay una serie de perfecciones que hay que lograr, de trabajos que hay que hacer, una forma de vida. De hecho, el curso que está dando el Geshe los miércoles y los sábados, creo que ya está por arrancar con la guía de la vida de los bodhisattvas. Los bodhisattvas son los que han realizado la bodhicitta. Entonces, ¿cómo vive un bodhisattva? Es un libro bellísimo en versos, escrito por Shantideva. Es un libro precioso donde muestra cómo se desarrolla la bodhicitta, cómo se mantiene la bodhicitta, ¿sí? Es un gran ideal, es un tesoro enorme. Generar compasión por todos los seres, generar amor por todos los seres. Hay un método para desarrollar la bodhicitta. No, digamos, se sale del curso, ¿no? Pero tengámoslo muy presente porque ese poder de la intención está. Todo lo que dice abajo de la aspiración de alcanzar la completa budeidad para beneficiar a todos los seres. Eso es, en una palabra se llama bodhicitta. O sea, sería poder yo morir y que durante mi muerte el pensamiento de la bodhicitta esté presente. Que en el estado intermedio el pensamiento de la bodhicitta esté presente. Que en mi próximo nacimiento el pensamiento de la bodhicitta esté presente. Como quien dice que mi último pensamiento sea, ¿sí? Que mi último pensamiento sea el beneficio, el bienestar, la alegría, la felicidad, el no sufrimiento de todos los seres. Me echó un corazón sin límites, ¿sí? ¿Es posible que alguna persona alcance la iluminación en ese momento? O sea, como del grado de conciencia que logre desarrollar ese... ¿En el momento de la muerte? Sí. Sí. No es, digamos, no es lo normal. Lo normal es que la fuerza del karma lo lleve uno al estado intermedio y en ese estado intermedio uno empieza a sentir
y a visualizar el próximo renacimiento, y eventualmente es atraído por la fuerza de una pareja que está haciendo el amor, si va a renacer uno humano, y esa misma fuerza lo, lo jalonea, llamémoslo así. Entonces, en el momento en que el espermatozoide fecunda el óvulo, la mente muy, muy sutil que quedó, la mente muy sutil entra. Y a partir de ese momento, No, pero mucho respecto a esa pregunta en el libro que está dentro del material del curso de Dalai Lama, de Mente de Luz Clara, explica que en ese proceso de la muerte que Mauricio está explicando en un principio, se van como desagregando la conciencia, se queda solo una conciencia muy sutil, o sea, uno pierde la capacidad de ver lo que está afuera, de oír a los demás, de sentir el cuerpo, etcétera, 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 y más allá de eso hay como otras 4 capas de la conciencia que se pierden, y al final se llega a un momento que se llama la luz clara. La Lama explica que ese momento es un momento tan puro de conciencia que ahí es fácil percibir y realizar las comprensiones realmente profundas del budismo, que es el pensamiento de la vacuidad y el pensamiento de la bodhicitta. Y por eso, digamos, hay todas unas meditaciones y unos entrenamientos para prolongar ese momento de luz clara, porque se supone que ahí es realmente fácil alcanzar la iluminación mucho más que en cualquier otro momento de la vida terrenal, antes de pasar al bardo. O sea, que uno debería entrenarse en el momento de la luz clara. todo el proceso. Todo el proceso. Sí, todo el proceso, claro. Porque puede cuando te llegue la luz clara, ni ves luz clara, entras en conciencia. O sea, el momento es maravilloso para poder alcanzar la iluminación. Otra cosa es que en ese momento estemos conscientes, Preparados. O preparados. O confundir. preparados, Ambas, sí. confundidos. Porque nuestro último pensamiento es el que ha disparado todo. Entonces, nuestro último pensamiento, toda conciencia existe porque antes, digamos, toda mente, antes hay otra mente, y antes hay otra mente, ya, como momentos de la mente, ¿sí? Un río de la corriente mental, son mente, una mente interior, sí, una mente interior, una mente interior. Tu mente es una mente interior, una mente interior. Una mente es el futuro, la siguiente. Una causa de la otra, causa de la otra, causa de la otra. Entonces, ¿qué causa la siguiente, la última mente? Entonces, supongamos que mi último pensamiento es apego por mi cuerpo, es ira por mi enemigo, es rabia porque yo quería seguir viviendo. ¿Qué puede generar eso? ¿Qué tipo de renacimiento puede generar? Pero ahorita lo vamos a ver. Y si alcanza la iluminación en ese instante, ¿qué pasa? Mucho puede manejar la próxima encarnación. Lo que sucede con muchos lamas en el momento de su muerte es que ellos entran en estado de meditación, médicamente se mueren, o sea, ya quedan sin ningún signo vital. Sin embargo, siguen en meditación sentados. Y lo único que, no hay respiración, no hay nada, lo único que hay es un calor en el corazón. Durante un tiempo ellos están en meditación de la clara luz y están en un proceso altísimamente iluminado, pero finalmente la mente sale del cuerpo. Y eso podría ser lo que pasa cuando reencarnan los lamas. Ajá. Entonces, ¡pum!, se muere, digamos, el cuerpo murió, pero ese tipo de personas con esas características pueden ser, por ejemplo, los turcús, que por ejemplo el Dalai Lama es el 14º, quiere decir que hubo el 13, el 12, el 11, el 10, el 9. ¿Sí? Lama Zopa Rinpoche antes era tenía otro renacimiento. Lama Yeshe tenía otro renacimiento y ahora tiene otro renacimiento, pero son conscientes de esos renacimientos porque pues son iluminados. Nosotros no nacimos acá por una decisión, nosotros no decidimos, sí, voy a nacer en la tierra, en Bogotá, para ayudar a los seres, sino nuestro karma nos trajo acá. Diferente. Sí. Pues, sin embargo, fue una maravilla porque somos seres humanos y el renacimiento humano es extraordinario. Lo llamamos precioso renacimiento humano. Sí. Tenemos todas las posibilidades, como las tuvo Buda, para iluminarse, porque Buda antes no era Buda. Buda fue un hombre que hizo todo un trabajo, ¿no?
El tema es que podamos hacer nosotros también ese trabajo para iluminarnos. ¿Ok? Entonces, fíjense que todo el trabajo es muy inicialmente, como todas estas cosas físicas, desapegarse, soltarse y tratar de mantener ese poder de esa intención. ¿Sí? De pronto, si no es un contexto budista, podríamos pensar en generar la firme intención de que en el momento de mi muerte, mi mente va a estar centrada, por ejemplo, en el amor. ¿Sí? Por ejemplo, las personas católicas, en el valor del amor, ¿sí? Es muy importante dentro del catolicismo. Entonces, ese pensar, ¿sí? O sea, que en el momento de mi muerte el amor esté presente, sea el amor, ¿sí? Ese deseo por beneficiar a todas las demás personas, eso, y no nada diferente a eso. Eso es un pensamiento virtuoso, el poder de la intención. El poder del remordimiento. Procura, acercándose al momento de tu muerte, pero ya vamos viendo que toca bastante antecitos, ¿no? Porque, Ojalá hacerlo todas las noches. muy bien, para irnos preparando. Entonces, el poder del remordimiento, procura destruir todas las manchas de los karmas negativos que has acumulado durante tu vida. Eso es una locura. La cantidad de barbaridades que hemos hecho en una sola vida. ¿Sí? Entonces, aplicando otro grupo de poderes, hay una meditación que se llama la meditación de Vajrasattva de los 4 poderes oponentes. Y los poderes oponentes son, bueno, primero una actitud de arrepentimiento, un sentimiento de pesar por las embarradas que uno ha hecho, por los errores que ha cometido. ¿Sí? Es un sentir una insatisfacción de sí mismo, se desilusiona uno. Todo eso tiene que ver con el remordimiento. Te sientes mal porque hiciste una cosa mal hecha. Sí. Bueno. Después necesitas algo para apoyarte y ponerte de pie de nuevo, porque caíste. Te caíste. Entonces, digamos, en el budismo, como hemos hecho una promesa nosotros de la bodhicitta, de alcanzar la iluminación para beneficiar a todos los seres, y de pronto lo que yo hice fue dañar a algún ser. Entonces tomo de nuevo la bodhicitta. ¿Sí? Y digo como la Masopa, por ejemplo, el propósito de mi práctica de purificación no es únicamente beneficiarme yo, sino beneficiar a todos los seres, y arranca con todos los reinos. ¿Sí? Los seres, todos los ánimos. Y entonces, en ese momento uno retoma. Hay una imagen, cuando uno se cae, uno necesita apoyarse en algo para levantarse. Entonces uno, por ejemplo, se voltea y se apoya en los brazos, se apoya en las piernas, alguien le da una mano, se apoya en una silla y otra vez se pone de pie. Esa es la idea, ese es el poder del apoyo, apoyarme en algo, me apoyo en algo. Entonces yo ahí me estoy apoyando en mi promesa. La embarré, dañé a alguien, me equivoqué, listo, pero ya, o sea, no me quedo ahí. Me arrepiento, me levanto. 3. La acción remedial. Entonces voy a hacer una acción para remediar el mal que hice. Porque lo mínimo sería algo si fue algo contra alguien y puedo remediarlo, puedo hablar con esa persona y hacer algo y pedir perdón y además hacer algo para reparar. Es muy importante reparar el daño. Entonces, ay, perdóname, y otra vez perdóname, y otra vez perdóname, con los chinos de los colegios. Ay, perdón. No, es que se me atravesó, entonces yo le pegué, pero ya le pedí perdón. Y el perdón debe ir seguido de una acción conciliatoria, una acción reparadora. De hecho, eso es parte fundamental en este momento dentro del proceso de paz. Las personas que han sido maltratadas, asesinadas, violadas, dañadas, necesitan un acto reparatorio. O al menos parte de ese acto reparatorio es que le aseguren que no les va a volver a pasar eso. Entonces eso tranquiliza un poco la mente. Bueno, sí, no va a volver otra vez aquí las FARC o el que fuera a acabar en nuestro pueblito. No lo han prometido. Eso es un acto reparatorio. ¿Sí? Entonces acá
En ese momento yo fui el que agredí, el que dañé, hago una acción remedial. Ahora en el budismo tenemos muchas acciones remediales. Por ejemplo, pronunciar un mantra, decir unas oraciones, hacer unas postraciones, hacer la práctica de Vajrasattva, hacer una práctica, por ejemplo, de las 3 luces, la vamos a hacer hoy, ¿no? Om Ahum, purificando desde cada uno de nuestros chakras, purificándonos. Esa es una acción remedial. Y finalmente la promesa. Prometo no volver a hacer eso. Ahora, si me es muy difícil, por lo menos pues promételo por 1 hora. O así cuando sales a la calle eres un peligro para todos los seres, entonces pues promételo mientras estás en tu casa. Sí, o sea, piensen en alguna cosa, en alguna pasión así que tengan así bien sobada. Algún lío que no nos quieren contar porque pues, qué pena, yo tengo la mía. Entonces seguramente cuando yo hago Vajrasattva trato de hacerlo todos los días. Y hay unas cosas que yo digo, sí, prometo, lo voy a lograr y puedo, sí. Pero otras que digo, mejor como que mientras esté aquí en mi casita o algo así. O por hoy, me esfuerzo hoy, sí. Entonces, por ejemplo, no sé, si tomo trago, por ejemplo, si soy adicto al trago, ¿para qué hago la promesa de que nunca voy a volver a tomar si apenas vea la botella tomo? Ahí es mejor un poco la idea de los alcohólicos anónimos de solo por hoy. Es lo más sabio que hay. Porque el solo por hoy no genera la ansiedad de mañana y pasado y traspasado. Y porque está fundamentada en el ahora. Y está fundamentado en el presente, ¿verdad? Entonces, en eso, el budismo se lo dicen a uno también, no haga una promesa de cosas que no puedes, porque además de que pues, además te estás mintiendo. Tienes que añadirle entonces otra práctica para lo mentiroso que es. Sí. Bueno, entonces, pues cuántas cosas hemos hecho dañinas, pues ahora uno diría, bueno, entonces voy a esperarme hasta que me digan que estoy muriéndome para empezar a practicar, hacer las prácticas de purificación. Pues están recomendándote que lo hagas, pero te lo están recomendando unos lamas que todos los días de su vida hacen prácticas de purificación. Entonces, hablaban de un lama, creo que era el lama Atisha, un gran maestro tibetano. No, Atisha era indio, ¿no? Sí, de la escuela india, en Nalanda. Entonces ellos andaban o a pie o a caballo, y cada vez que se acordaba de pronto de que dicen que él iba a caballo y pronto tenía un pensamiento por ahí loco de alguna vaina, se bajaba, cerraba sus ojos y hacía la práctica de la purificación por cualquier bobadita que le llegara. Pues entonces pensemos nosotros cuántas cosas hacemos, ¿sí? O sea, nosotros hacemos, son acciones que son, digamos, dañinas, acciones que no son virtuosas. El budismo no presenta las cosas como en blanco y negro. Digamos, eres un bueno o eres un malo. No. Es más como acciones que no son saludables, que no son oportunas, que dañan a otros, que no son virtuosas. Pensamientos también, ¿verdad? Claro. Entonces hay acciones, las llamamos acciones, pero son acciones de tu cuerpo, acciones de tu palabra y acciones de tu mente. Entonces, las acciones del cuerpo son matar, robar, tener actos sexuales dañinos, una sexualidad que dañe, que me daño, que daña a la otra persona. ¿Y el cuarto cuál es? Matar, robar, sexualidad incorrecta y... Pero es mentir de abajo. Acá tenemos la mentira, tenemos el chisme, tenemos las palabras que son dadas para dividir, que a veces uno dice sí, y se inventa un cuento y entonces eso hace que a la enemiga mía o al enemigo mío no lo quieran. Y entonces es como divisive speech, cosas que uno dice para dividir y eso genera un daño muy grande. Pero también de la mente, por ejemplo, las malas intenciones. Uno no ve una mala intención. La persona, no, adorado, queridísimo, pero tiene una intención espantosa por dentro. La avaricia, las visiones como equivocadas. O sea, hay cosas que son del cuerpo, hay cosas que son de la palabra, hay cosas que son de la mente. Y
Esas son acciones negativas. Entonces, por ejemplo, podemos acostumbrarnos más bien a hacer acciones positivas. En lugar de matar, preservar la vida. En lugar de robar, pues preservar las cosas de los otros. Si te encuentras una billetera, uy, ¿quién se encontró quién perdió una billetera? ¿No? Bueno, claro que acá todo el mundo diría yo. Sí. Pero entonces puedes hacerlo de una manera más inteligente para poder encontrar la persona y si te dan algo, no te quedes con eso. ¿Sí? No. Devuélvelo. Si, 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 si tienes una pareja, no le seas infiel, no te acuestes con otra persona, no te acostes con personas, supongo que tú no tienes ninguna un vínculo afectivo, pero te metes con una persona que sí tiene un vínculo. Entonces esa relación sexual es dañina porque está dañando al otro. ¿Sí? Ahora, si te acuestas con fulanita de tal o con fulanito de tal y él no tiene ningún tipo no tiene pareja, tú no tienes pareja, son conscientes, son mayores de edad, sí. Es por la intención, ¿no? Sí. Hay actos dañinos, por ejemplo, la violación. Eso es sexualidad incorrecta, violación, forzar a una otra persona. La mentira, ¿no? Mentira, no sé, los abogados saben, es que no, estupro. Los abogados saben, ¿hay abogado? Acá. Creo que lo definen prometer para meter y después de haber metido no cumplir lo prometido. Lo he dicho. Ya me acuerdo de una clase de Derecho en la universidad. Me pareció tan cómico que me lo aprendí, ¿sí? Estupro, ¿no? Prometer para meter. Y después de haber metido, no cumplir lo prometido, se solo puntita. ¿Sí? Y hay gente que cae, por ejemplo, relaciones sexuales con menores de edad, con personas que no tienen conciencia. Todo eso sería una sexualidad incorrecta. En el budismo no se habla por ninguna parte que tengan que estar casados para tener sexo. No, pero digamos que haya... Y tampoco se habla de que tienen que estar enamorados y amarse, tampoco. ¿Sí? Pero no sea una sexualidad incorrecta. La sexualidad incorrecta es forzar al otro, que la otra persona no sabe si quiere o no quiere porque es un menor, que la otra persona tiene una pareja y le vas a dañar su matrimonio, su noviazgo, que tú tienes una pareja y entonces le estás siendo infiel. Bueno, personas del mismo sexo, me imagino también. No. Pero no tiene nada de malo. No. No tiene nada de malo. Yo considero que no tiene nada de malo. Si es una persona del mismo sexo y tiene deseos de estar con una persona y uno tiene deseo de estar con ella y no tiene otra pareja y no se le hace daño a nadie, yo no veo que puede no ser un acto virtuoso. Sí, hay diferenciación. Creo que no puede ser un acto virtuoso. El budismo no habla, por ejemplo, de que tenga que ser entre hombres y mujeres. Esa pregunta se le hicieron a su santidad el Dalai Lama en una entrevista y él sonrió y dijo, pues si en su país está prohibido el homosexualismo es muy grave porque lo van a coger preso. Pero del resto no hay lío. O sea, si tú si eres gay y te vas con tu novio al Irán, no, pues de maletas. Incluso a la India. En la India también hay muchísimos países donde es prohibido el homosexualismo. Hay países donde a las personas homosexuales las matan. Pues yo creo que en Occidente eso cada vez es menor. Pero de todas maneras hay prejuicios muy fuertes de tipo religioso. Muy fuertes, ¿sí? Y hay una ignorancia grande. Porque la gente también piensa que la gente se vuelve gay. ¿Sí? Que entonces los hombres un buen día deciden que se van a meter con hombres, o que las mujeres deciden que se van a meter con mujeres, pero no es así. ¿Sí? O sea, en el momento de la pubertad, 9, 10 añitos, en que como que uno ya empieza a mirar, ¿no? En los colegios, ¿se acuerdan? Pues entonces uno le gustaban los niños, o le gustaban las niñas, o le gustaban los niños y las niñas. Y eso le pasa a todos los seres. ¿Sí? Entonces, si la persona es gay, entonces no tiene derecho a desarrollar la afectividad. Pero yo trabajaba en un colegio y en el colegio al comienzo se peleaba mucho con eso, porque había niñas, por ejemplo, 2 niñas hablaron con sus compañeritos en el colegio y les dijeron, nosotros somos lesbianas y nosotros queremos que ustedes nos apoyen. De 10º grado. Los pelados dijeron, sí, claro,
y entonces salieron de la mano en los recreos. Y en alguna oportunidad se dieron unos picos. Y eso fue un lío espantoso, pero para los profesores. Los niños no lo veían tan complicado. Luego sí, no hay una cosa, eso no sería un problema. El problema sería, digamos, no sería eso, la homosexualidad no sería un acto incorrecto per se. Pero, por ejemplo, si tú coges un menor, eso ya es, ¿sí? El tema, por ejemplo, de qué ha pasado con muchos curas, de pronto por su obligación de celibato, los lleve a tratar de tener relaciones, si son homosexuales, con niños, y si no son homosexuales, con niñas, que mantengan el secreto, porque obviamente si se enteran, pues los echan. Lo lógico sería que el señor tuviese una novia, y si es gay, que tuviese un novio, y hay sitios donde se puede hacer así, y además pueden ser religiosos. Pero dentro de nuestra religión occidental eso todavía no ha avanzado hasta allá, pero pues el Papa lo decía. ¿Quién soy yo para juzgarlos? Él lo dijo públicamente, el Papa Francisco. Sí, entonces el tema es no dañar, ¿sí? O sea, si lo que yo hago está dañando a otra persona o me está dañando a mí, se puede ser como un denominador. Si lo que yo hago está dañando a alguien o lo que yo hago me está dañando a mí, no sería una acción virtuosa. ¿A qué sea? Con el cuerpo, con la palabra, con la mente. Entonces la idea es entrenarnos. Entonces todos esos errores que cometemos los podemos ir entonces purificando con nuestras prácticas de purificación. Uno cuando está en esa etapa de arrepentimiento puede pensar, digámoslo, en las acciones, digámoslo, en sus daños pero inconscientes que se han generado sin que uno lo sepa. Alguna acción, alguna palabra que haya... A veces, sí, muchas veces la acción no es intencional. El karma es diferente. O sea, no es lo mismo, digamos, que tú vayas en tu carro y de pronto una persona se bote de un puente y la coges y la matas, a que tú intencionalmente cojas y le pegues un tiro a una persona. El karma, el resultado kármico es completamente diferente. Claro. Porque no es un acto volitivo, sucedió. Sí mataste a una persona, pero tu intención no era matarla. Hay cosas que son completamente accidentales, claro. Los resultados son... Sí, porque es como arrepentirse de lo que uno no sabe. Claro. Incluso habla de vidas anteriores, uno debe arrepentirse de todo lo que ha hecho en vidas anteriores, así ni siquiera tenga idea de qué es. Una buena cosa, como nos plantea Amparito, es piensen que han hecho, o pensemos que hemos hecho de todo. ¿Sí? Entonces, en la práctica de Vajrasattva es muy bonita porque un Buda que uno visualiza aquí arriba, un Buda blanco, y de su corazón emerge un néctar blanco que va descendiendo y entra por el canal central y se va difundiendo y va presionando todo lo negativo mío. Es un ejercicio de visualización maravilloso. Entonces uno visualiza como negro, como alquitrán, como aceite quemado, como culebras, y todo lo saca por los orificios inferiores y los entierra, los deja ahí, todo ese karma negativo, ¿sí? Entonces, claro, al finalizar, después de repetir el mantra muchas veces, pues hay toda una purificación, y el Buda, pues, dentro de la práctica del mismo Vajrasattva te lo dice, ¿sí? Te lo dice, estás purificado, estás limpio. Entonces, pues, bueno, no les cuento más porque entonces, no, con eso la hacen, es muy, muy poderosa, y nos ayuda entonces ese sería entonces ese tercer poder, ¿sí? Entonces, ya vamos entre el poder de la semilla blanca, que son todas las formas de apego, que es, digamos, saliendo de las cosas, regalándolas, el poder de la intención, que ya es algo muy de la mente, ¿sí? Tratar de generar ese pensamiento amoroso, ese pensamiento, si con ustedes si están trabajando la bodichita, entonces de generar la bodichita, en todo el proceso de la muerte y el renacimiento, y el poder del remordimiento, porque es muy, muy valioso, va purificando. El poder de la oración. Oración se refiere a las aspiraciones del auténtico practicante Mahayana. ¿Ya vieron ese verso en el curso con el Geshe? Claro, la semana pasada, el del dar y recibir, el de Tonglen.
Se refiere a las aspiraciones del auténtico practicante mahayana de que todo el karma negativo, los oscurecimientos y sufrimientos de los otros puedan madurar en el mismo y que jamás se separe de la actitud mahayana de querer alcanzar la iluminación para beneficiar a todos los seres sintientes. O sea, la última parte es muy similar a la anterior, ¿sí? Digamos, desarrollando ese aspirar, ese deseo cada vez más profundo, cada vez más auténtico. Ahora, pues aquí hay que explicar un poco hay una meditación que se llama la meditación del dar y el recibir, que durante mucho tiempo fue esotérica, no la divulgaban. Bueno, pero que con el tiempo empezaron los maestros a enseñarla, y que consiste en intercambiarse uno con los demás. O sea, uno, digamos, toma uno todo el dolor, lo negativo, la enfermedad, toma uno todo lo negativo del otro, y a cambio uno le da todo lo bueno, la paz, la bodichita, el amor, la compasión, y lo hace a través de la respiración. Entonces cuando inhala todo el sufrimiento de los otros, el dolor de los otros, ¿sí? Y cuando exhala, le das tu amor, le das tu cariño, tus mejores deseos, tus mejores... ¿sí? ¿Qué opinan? ¿Fácil? ¿Lo harían? Una pregunta, ¿cómo? Pues te confieso que a mí me daría miedo porque ¿qué tal que me enferme? Se me acaba de ocurrir. Claro. Bueno, buen punto. Porque te estás como tragando todo Sí, exacto. todo lo negativo. ¿No sabes de qué me acordé de esa película de...? No, es bonita, es de Milagros Inesperados, que el señor se tragaba todo lo mal, el preso que se tragaba todo lo malo de las personas, se enfermaba mucho y luego lo botaba. Sí. Sí, es súper bonita. Sí. Okay. Entonces, Eso es exactamente el pensamiento de eso. Entonces, dentro de tu visualización te imaginas que aquí hay como un carbón, una cosa así, representando todas las cosas malas que tú has hecho, todo el karma negativo que tú tienes. Aquí sí. Imagínate tú, todo esto que te estás agarrando de los otros, la enfermedad, sí, es como una bomba atómica. Todo lo negativo, todo el karma negativo de los otros, pero de todos los estás absorbiendo con la inhalación. Eso es un potencial maravilloso para destruir. Entonces, inhalas, destruyes con todo eso, todo lo negativo de ti, todo lo negativo, y que solo queda pureza, y les das esa pureza a los otros. Entonces ahí ya no tienes miedo de que, sí, no, nosotros lo hacíamos en la 22, en un saloncito donde se recibían a los habitantes de la calle, les daban comida y todo. Nosotros en ese entonces estábamos en un posgrado de psicoterapia, y donde hacíamos tongle. Entonces todo lo que teníamos que hacer era ir y respirar. Nadie decía nada, simplemente íbamos y nada más. O sea, no teníamos que ir a hacer ninguna acción, ni ayudar, ni nada. Estábamos allá, inhalábamos. Pero la sola inhalación en un sitio cerrado, donde la gente que llega son habitantes de la calle que nunca se bañan. Ahí no se permitía drogarse, pero entonces ya entraban tanqueaditos. Entonces ya entraban con bazuco, coca. Ese olor es muy fuerte del bazuco, ¿sí? Entonces el solo aroma era ya suficiente como para sacarte corriendo, ¿sí? Pero además estabas metiéndote todo ese dolor de esa gente, habitantes de la calle, dañados de mil maneras, no tienen comida, no tienen vida, son drogadictos. Me acuerdo de una mamá con su bebé. Chinito creo que nació por ahí en una esquina. Eso, se lo cortó el cordón umbilical y se lo echó y siguió viviendo su desastrosa vida. Entonces,
era un sitio patético para hacerlo. Teníamos que ir varias semanas, ciertos días y no más. Estábamos una hora y volvíamos, una hora y volvíamos, pero nosotros hacíamos terapias y entre todos. Entonces era muy bonito porque era una aplicación budista a un campo de la psicología, pero muy, muy, muy valioso, muy interesante. Entonces se puede hacer ahora uno puede hacer el Geshe nos enseñó aquí hace 15 días a hacer el Tonglen primero con uno, o sea, con los propios sufrimientos de uno. Después lo haces con los sufrimientos de la persona que más quieras. Entonces es muy diferente si mi mamá está muy enferma, entonces digo, voy a tomar todo esto que ella está viviendo, todo eso destruye todo lo negativo y le regalo lo mejor de mí mismo, mi corazón, mi amor. ¿Sí? Es muy bonito, es una meditación. Y eso es en silencio. No le contamos a nadie, eso es en silencio. Entonces, eso va generando también una mente muy, muy virtuosa. Y entonces va a hacer que ese sería entonces ese poder de la oración. O sea, las aspiraciones del auténtico practicante Mahayana, de que todo ese dolor, ¿sí? Fíjense que no es solo que no sufran, sino me tomo yo todo ese sufrimiento. Oh, está esto acá que es muy, muy, muy inteligente. No sé quién inventó quién dio esa meditación. Destruyes todo lo negativo tuyo. Queda todo blanquito, todo puro, todo limpio. Y le das todo eso al otro. Fantástico. ¿Okay? Y el quinto poder es el poder de la familiaridad. Genera la bodhicitta tanto como te sea posible. Pero igual, también es que generemos digamos, todas ahorita cantamos esto, que generemos, Dios mío, creo que es que no he aprendido todavía, voy a apagarlo, mejor dicho, perdón, recuerde que tiene vainas para apagar. Entonces, dejemos el poder de la familiaridad para un poquitico más adelante. Porque es que, para darnos cuenta, es que en ese momento en que yo me estoy muriendo, ¿qué puede salir de uno? Yo estaba antier con un familiar de un amigo que está muy mal, de pronto se muere. Pero yo estaba ahí solo con él y lo estaba como auxiliando, estaba un poco perdido, entonces yo también me perdí mucho porque había momentos en que me reconocía, pero momentos en que no me reconocía. Pero yo no podía decir, esta persona se está muriendo o no se está muriendo, es muy difícil, ¿no? Sí. Pero en ese momento, efectivamente, no se estaba muriendo, pero estaba ardido de fiebre, que puede ser algo que nos puede pasar cuando nos estamos muriendo. La misma fiebre lo lleva a uno a decir barbaridades, a alucinar, a ver cosas. Y él lo único que decía era, quiero a mi papá y quiero a mi mamá, y tiene 28 años. Háganse cuenta, un niño chiquito llorando, quiero a mi papá, quiero a mi mamá. Supongamos que eso hubiera sido, que estuviera muriéndose. ¿Sí? Yo decía, ¿cómo puedo ayudarle a esta persona? Y yo intentaba como meterme dentro de porque pues dialogábamos un poco, meterme dentro digamos, de lo que su discursivo, de lo que su mente estaba, lo que atrapaba su mente en ese momento, ese pensamiento. No había nada que hacer. Él estaba ahí, era una vivencia muy subjetiva. Yo no sé si me escuchaba o no me escuchaba. Pero pensé en ese momento, tengo que traerlo aquí como una pequeña, un pequeño testimonio. ¿Sí? Ya más avanzado. Si esa persona no tiene familiaridad, si uno no está familiarizado con aspectos positivos de su mente, y en particular este niño muy poco lo está, ha tenido muchas experiencias muy dolorosas en su vida, terribles.
Yo pensaba de pronto en ese momento de su muerte, tal vez lo que emerga no sean cosas muy positivas y su último pensamiento, ¿cómo puedo hacer para ayudarlo? Porque podría ayudarle si él se da cuenta todavía, mientras no se dé cuenta, cuando ya no se dé cuenta. Pero entonces yo decía, el poder de la familiaridad, por eso quiero que pensemos en eso, que es muy importante. ¿Sí? ¿Con qué están familiarizados ustedes? De hecho, en la traducción, la palabra tibetana para meditación es gom, que quiere decir familiarizarse. Familiarizarse con los estados positivos de la mente. Entonces, si me familiarizo con los estados positivos de mi mente, esa familiaridad va a hacer que en el momento en que yo me muera haya mayor probabilidad de que me haga algo con lo cual estoy familiarizado. ¿Sí? No sé, pienso que como ejercicio, ¿por qué no miramos esta semana si hay algún momento en que los sorprenda algo? ¿Sí? Un gran temor, por ejemplo, un traspiés, un ruido y los asusta. Algo que los tome por sorpresa. Un ataque de ansiedad, puede ser. Por ejemplo, a ver qué hacen en ese momento. Eso me gustaría, ¿sí? Porque es muy probable que lo que salga es lo que es familiar. Hay gente que, por ejemplo, para cualquier cosa, Dios mío. Por ejemplo, ¿sí? Ese puede ser un ejemplo muy, muy nuestro, muy occidental. Pero puede ser de pronto una grosería, una maldición. Pero ante una sorpresa, bueno, supongamos que te estás muriendo, ¿qué va a emerger en ese momento? ¿Con qué estás familiarizado? Entonces lo sentía yo esto lo juntaba con lo de este niño, y yo decía, es muy importante familiarizarnos con cosas positivas, para que después en esos momentos críticos emerjan de manera natural. O si no, no van a emerger. Un reflejo condicionado. Algo así, nos preparamos para eso, ¿sí? Nos habituamos. ¿Sí? La mente es así, nosotros vamos, sí, pues sí, condicionamiento operante, ¿qué le vamos a hacer? Sí, pero vamos a estar un poco preparados, habituados, condicionados a eso. ¿Sí? Entonces, vamos a estar familiarizados con el tema de, no sé, de pronto para los budistas se esperaría que uno esté muy familiarizado con el tema del refugio. Entonces, ante una situación de temor, uno de pronto dice, me refugio en el Buda, me refugio en el Dharma, me refugio en la Sangha. O piensa del Buda, o piensa en... Sí. Y si uno es católico, de pronto le llega a la Virgen, o le llega Jesús, o esos seguramente serán imágenes importantes en el momento de la muerte de estas personas, que habría que tratar de generarlas. Ok. ¿Qué hora son? 7:25. No, 8:25. 8:25. Entonces prefiero que hagamos la meditación y esta otra parte que es muy larga, lo dejemos si alcanzamos una partecita y si no... Ahora hice una pregunta, ¿cuál Sí. es la diferencia entre el quinto y el segundo que habíamos visto? Yo tengo intención de lograr algo, quiero lograrlo, tengo un deseo, una fuerte intención. Sí. Pero la familiarización implica la práctica. Hacerlo cotidiano, de todos los días. Sí. Y es importante también que no se trate solo de leer los textos, sino de practicarlo y de empezar a implementarlo en la vida diaria. Porque ahí uno no se vuelve consciente de muchos comportamientos y empieza a cambiarlos. ¿Ok? Entonces, familiarizarnos. De hecho, alguien decía que nosotros todos somos buenos meditadores. Nuestra mente está muy centrada. Uno va en el Transmilenio maldiciendo una hora entera o va en un carro detrás en la hora Valle en Bogotá para llegar a donde sea, sobre todo en la hora Valle, para llegar a... Sí, o sea, uno sabe que sale 2 horas antes para la cita. Si sale menos de 2 horas antes para la cita y manejando tu carro es muy probable que no llegues. Todos los estados anímicos se dan, son... Sí. Entonces durante ese momento uno puede estar repitiendo, por ejemplo, una maldición.
Sí, maldita sea, qué desgracia, qué desgracia. Este alcalde, este país, ¿sí? Fíjense ¿qué es lo que está haciendo? Estoy familiarizándome Con un mantra negativo. con con un mantra negativo, destructivo. ¿Sí? Entonces, o pelea uno con alguien, peleaste con tu jefe y vas tú no sé, meditando el Transmilenio, por ejemplo. Es bueno porque uno va muy calientito, ¿no? Estás meditando y ¡pum! Te llega tu jefe, te llega la imagen de tu jefe. Y durante la hora del Transmilenio, si vas de portal a portal o media horita que estés, haces una meditación perfecta de todo lo malo que ojalá le sucediera a esa persona. Pero es real. Ahí estás familiarizándote mucho con aspectos negativos de tu mente. Esto es al revés. Vamos a soltar, vamos a acostumbrarnos más bien a cosas positivas. Entonces, bueno, cuando te llegue una imagen negativa, por ejemplo, de tu jefe, tú puedes utilizar el pero. ¿El qué? Pero. Ok. Un pero, ¿no? Lo bueno del pero es que el pero debilita lo anterior, ¿sí? La parte negativa es que si yo digo, por ejemplo, no, yo soy una persona muy juiciosa, y otra persona me dice, sí, pero ¿y tú? Llegas tarde a todo. Lo que sigue al pero debilita lo anterior. Entonces, en ese caso, los lingüistas recomiendan que en lugar del pero se utilice una i. ¿Sí? O sea, eres un buen meditador y llegas tarde a todo. Ninguno de los dos le quita al otro. ¿Sí? ¿Sí? Los dos son válidos. No suma. Y no dañas. Pero en este caso, yo lo utilizaba. Es cuando te llega en tu meditación un objeto aversivo o una persona aversiva. Es muy difícil sacártelo de la cabeza. Entonces utilizas el pero, ¿sí? O sea, tú arrancas, pero es muy inteligente. A mí me pasó con un jefe. Era, bueno, lo que quieran, ¿sí? Pero es muy inteligente. ¿Sí? Pero ha movido esta empresa, ha logrado unos avances grandes en términos de ingresos, ¿sí? Pero entonces vuelve a traer lo negativo, ¿no? Pero me hizo esto, pero y le sigues buscando cosas hasta que llega un momento que no te molesta para nada. Familiarizarnos con aspectos positivos de nuestra mente. ¿Okay? Sí, el otro es solo la intención. Puedes también familiarizarte con la intención. Trabajarlo todos los días un poquito. Ok. Vamos a hacer una meditación que hizo el Lama Yeshe y que presenta Sangha y Kadro. Están en el grupo de meditaciones que se llama meditación de purificación con Om Ahum. Om Ahum son tres palabras y corresponde, digamos, como la representación de tres centros muy importantes, tres centros energéticos, tres chakras. ¿Sí? Om, aquí Om de color blanco, A en el chakra de la garganta, A de color rojo, y Hum en el mantra, en el chakra del corazón de color azul, que sería blanco, rojo y azul. Bueno, nosotros tenemos esos centros energéticos de nuestro cuerpo, esos chakras, ¿sí? Entonces, la idea con esta meditación de purificación de Lama Yeshe es vamos a generar como unas luces y vamos a hacerla guiada, la voy a ir leyendo y la vamos haciendo con los ojos cerrados para purificar, ¿qué cosas? Para purificar nuestras acciones del cuerpo, ¿sí? Las acciones de nuestra palabra, mentir, ese tipo de cosas, ¿sí? Y las acciones de nuestra mente, con el Om, con el A y con el Hum. No tenemos que imaginarnos la palabra, digamos, escrita el Om escrito en hindi o en sánscrito, sino simplemente el sonido Om y una luz blanca, el sonido A, una luz roja, el sonido Hum y una luz azul. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces vamos a sentarnos en la postura de meditación, los que están sentados así,
No vayan digamos que las piernas estén un poquito separadas, las plantas de los pies en el piso. Los que están con las piernas cruzadas, muy bien, las manos como acostumbren, puede ser sobre las rodillas o en el mudra de la absorción meditativa, que la mano derecha sobre la izquierda, las punticas de los dedos unidos, así como en un triángulo, descansando sobre el vientre. Ustedes deciden. La columna la tenemos recta, bajamos un poquito, inclinamos un poquito la cabeza hacia, como mirando hacia el piso, bajamos los hombros, los soltamos. Esa es la postura así como ideal. También así como relajamos el cuerpo, relajamos la mente. Entonces vamos a salir de cualquier pensamiento sobre el pasado, sobre el futuro, sobre la gente, sobre nuestras actividades, todo lo dejamos afuera, como dejamos los zapatos. Y pensamos que vamos a mantenernos muy atentos. Yo voy a guiarles la meditación. Vamos a darnos cuenta cómo la mente se va tranquilizando. La respiración se hace más calmada. Y generamos la motivación. Pensamos, por ejemplo, que esta meditación sirva para aportarle mucha paz y mucha serenidad a todas las personas. O por ejemplo que esta meditación sea causa de mi iluminación para así poder ayudar a todos los seres a que sean felices. Pensamos en una motivación que implique a muchos seres de manera positiva. Y ahora vamos a la parte principal de la meditación, vamos a visualizar. Vamos a pensar en nuestra cabeza, en nuestro cerebro, en la mitad de nuestra cabeza, en la mitad de nuestro cerebro. Imaginémonos una luz blanca, una OM blanca. Vamos a sentirla en la mitad de nuestro cerebro y vamos a pensar que es la energía pura del cuerpo de iluminación de todos los Budas, de todos los Bodhisattvas, o de quien pensemos que es alguien puro, un santo o alguien muy puro. Allí está esa energía en nuestro cerebro, en la OM. Y en silencio, solo mentalmente vamos a repetir varias veces durante un minuto la palabra OM, 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 así como un pulso ahí en la mitad del cerebro. Y en la medida que vamos repitiendo en nuestra mente la palabra OM, sentimos como de allí sale luz blanca e irradia toda nuestra cabeza y llega incluso a todo nuestro cuerpo, ese OM, OM, OM. Y el poder de ese OM purifica y limpia nuestro cuerpo de todos los conceptos, energías impuras, karmas negativos. Y podemos volverlo más claro pensando en acciones que hayamos hecho dañinas a otros, como matar o dañar a otro ser, robar, tener una conducta sexual incorrecta,
las vinculadas con el cuerpo. Entonces seguimos repitiendo el mantra Om, Om. La luz blanca emerge y es un poderoso néctar que nos purifica de todas esas acciones negativas. Y poco a poco todo nuestro cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, se ve colmado, se ve lleno de ese néctar blanco, de esa energía blanca, que es radiante y que es gozosa. Y lo sentimos realmente, lo volvemos una realidad. Y ahora dejamos de recitar la sílaba y permanecemos en un profundo silencio, simplemente conscientes, sin juzgar nada, sin reaccionar, sin mantener conversaciones mentales. Nuestra atención consciente en esa conciencia luminosa del centro de nuestro cerebro y nada más. Y ahora vamos a bajar con nuestra imaginación a la zona de nuestro cuello, de la garganta. Y allí vamos a visualizar una A de color rojo, como la puesta del sol, ahí justo en el chakra de la garganta. Y vamos a reconocer que es la energía de la palabra pura de todos los Budas y de todos los Bodhisattvas. La palabra completamente pura. Igualmente vamos a recitar la sílaba A, mentalmente, sintiendo cómo vibra en nuestra garganta, en nuestro chakra. Y emerge de ahí esa luz roja y va envolviendo todo nuestro cuerpo, en particular esta zona de la garganta. Y pensamos en las acciones vinculadas con nuestra palabra que pueden haber dañado a otros, como por ejemplo calumniar o mentiras, insultos, palabras duras, conversaciones irresponsables. Vemos cómo esta fuerza de esta luz roja, de este mantra, va purificando todo ese resultado negativo de acciones nuestras no virtuosas de la palabra. Y nos vamos purificando.
Y vamos así teniendo nuestra mente clara y nuestra palabra limpia y pura. Y dejamos la recitación y nuestra mente ahora está en un estado de intensa atención en nuestra propia conciencia. Nos quedamos allí sin ninguna expectativa, sin interpretaciones. Comprendemos nuestra experiencia vacía. Si nos distraemos, pensamos que no solo nosotros, sino todos los seres se encuentran en la misma situación. Generamos amor bondadoso por todos ellos. Y luego dirigimos ese amor bondadoso hacia nosotros mismos, hacia nuestra propia conciencia. Y bajamos ahora al chakra del corazón, nuestro pecho. Y visualizamos la energía amorosa manifestada allí en el chakra del corazón. Entonces imaginamos ahí una luna llena, un disco de luna, sobre el cual aparece la letra Hum, azul, radiante. Y reconocemos que es la energía de la sabiduría no dual de todos los Budas y Bodhisattvas. Y nuestro corazón está puro, fresco y tranquilo, abierto por la luz radiante de la luna y de la sílaba Hum. Y vemos como desde la Hum empieza a emerger luz azul que satisface todo nuestro cuerpo y hace que se sienta inmensamente gozoso. Los pensamientos limitados desaparecen. Todas las mentes indecisas desaparecen. Todas las mentes obsesivas desaparecen. Y estar colmado por esa infinita luz azul impide que aparezcan nuevos conceptos obsesivos y dualistas. Y todo esto lo observamos mientras repetimos la sílaba Hum unos minutos ahí desde nuestro corazón.
Y ahora dejamos de repetir el sonido, la sílaba, y sentimos que esa infinita luz azul, como nuestra conciencia, abarca toda la realidad universal. La atención intensa envuelve toda la realidad universal. Sentimos y somos sin expectativas ni supersticiones. Es universal. Ahora hacemos la dedicación. Dedicamos el mérito o la energía positiva que hemos generado en nuestra meditación y en esta sesión de hoy a todos los seres. Que todo esto positivo que hemos hecho sea la causa para que todos ellos se liberen del sufrimiento y de sus causas, y que puedan alcanzar la felicidad y la paz perfecta. Bueno. ¿Qué horas son? 10 para las 9. El Lama Yeshe utilizaba esta meditación combinando voy a leerlo, pero antes de esto hay dos aspectos que son muy importantes a desarrollar y que son la sabiduría y la compasión. Ambos están representados, o cada uno de estos está representados como el ala de un ave que quiere volar muy alto. Un pajarito solo con el ala, a pesar de sus esfuerzos, es como una gallinita, pues, o sea, no, es imposible que vuele. Pero si tiene sus dos alas, va a volar. Entonces nosotros también en nuestro camino hacia la iluminación, como estudiantes, como practicantes, como interesados en la bodhicitta,
queriendo seguir el camino del Bodhisattva. Es muy importante estas dos. O sea, desarrollar la compasión, es decir, el deseo de que los demás seres se liberen del sufrimiento que no sufren. Uno, muy importante. Es una guía muy importante desde el corazón. Pero la otra es la sabiduría. Es la comprensión de que todo está íntimamente ligado, de que todo es interdependiente, de que las cosas no están sueltas, de que todo cambia, de que todo se transforma, de que todo muere, que las cosas no existen tal cual como las vemos, tan sólidamente vistas, sino que sí existen, pero existen en función de aspectos como nuestra mente, que es proyectada en los objetos que estamos conociendo. Que los objetos también y todo depende de una historia, ¿no? de una serie de causas y efectos, y también que los objetos y todos los fenómenos, digamos, tienen partes, y todas estas partes constituyen eso que nosotros le ponemos un nombre. Entonces, ese aspecto de la sabiduría y el aspecto de la compasión son fundamentales. Solo sabiduría sin compasión, ¿cómo lo ven? Solo sabiduría sin compasión. Como la gallina. Egoísmo. Conocimiento sin práctica. Conocimiento sin prácticas, Egoísmo. egoísmo. Gracias. Porque la sabiduría, de todas maneras, estamos viendo las cosas como son. Sí, pero ¿qué le falta? No practica. La bodichita, ¿no? Entonces, la bodhicitta, en nuestro contexto lo llamamos el método. Por el corazón compasivo. Corazón, compasión, el método y la sabiduría. Entonces son el método y la sabiduría, los dos, paralelos. Si es uno únicamente compasión y únicamente alguna vez le escuché a una monja en un curso aquí en Yamantaka, ella hablaba de la compasión idiota. Sí, o sea, tú ayudas y ayudas y ayudas y te entregas y das y das y das y de pronto te das cuenta que te están utilizando, que te están... Se llaman el idiota útil. Entonces, no es eso, esa no, fíjense que ahí es muy claro que le falta la otra parte, pero hay que hacerlo con sabiduría. Sí, claro. No es dar y dar y dar a la loca, no es eso. Eso no es la compasión. Sí. Pero también, el rigor y la estrictez de ver las cosas como son. Por ejemplo, alguien tiene una desgracia y viene y nos cuenta. ¿Sí? Y nosotros le decimos, pues, no, pues es tu karma. ¿Sí? Ya. Viene una persona, por ejemplo, que viene al centro y viene nerviosísima, agitada, corriendo. ¿Qué te pasó? No, me asaltaron. ¿Y qué te pasó? No, me robaron la cartera y me tiraron al piso y está raspada. ¿Sí? ¿Qué necesita esa persona en ese momento? Un abrazo reconfortante. Un abrazo reconfortante. ¿Sí? Ahora, si a esa persona le pasó eso, ella tenía el karma para que le pasara. Y otros que pasaron por ahí, no les pasó. No tenían el karma para que les pasara. Digamos, desde la sabiduría hay unas condiciones, un entorno, un ladrón ahí o un asaltante ahí, que ella pasó por ese momento en el que él estaba, en que no había luz. Esas son condiciones. Pero ella tenía ese karma, esa impresión en su mente. En alguna otra vida había tenido una acción inapropiada que se convirtió en un potencial, y en ese momento maduró ese potencial negativo y experimentó sufrimiento, porque el resultado de las acciones no virtuosas, de las acciones dañinas hacia los otros, es sufrimiento para nosotros después.
y el resultado de las acciones buenas, beneficiosas, es para nosotros felicidades, pues. ¿Sí? Entonces, desde la sabiduría sabemos eso. Pero si esta persona entra y le dice, ah, no, pues es tu karma, es cierto, y nunca más volvería al centro, y tendría toda la razón en no volver, porque esa gente es absolutamente, no tienen corazón. ¿Sí? Seríamos, sí, pues es una línea vertical, pero le falta la línea horizontal. Entonces, es una cruz, fíjense. ¿Sí? La línea vertical de la sabiduría y la línea horizontal de la compasión, y el punto en el que el punto de la mitad de las dos líneas, este es como el estado ideal, ese es el ave volando lejos. Entonces, ¿por qué lo menciono? Porque aquí el Lama Yeshe dice, se necesitan dos experiencias, sabiduría y método. La experiencia de la sabiduría es la intensa atención en nuestra propia realidad consciente, la sabiduría, dentro del contexto de la meditación. Hay momentos en que estamos completamente centrados y atentos a una palabra y a una sabiduría vinculada con el cuerpo, una sabiduría vinculada con la palabra y una sabiduría vinculada con la mente, a través de los tres colores, y estamos pensando, digamos, en el cuerpo iluminado, en la palabra iluminada, en la mente iluminada del Buda y de los Bodhisattvas, que está en nosotros también como potencial. Eso entonces sería, esa es la experiencia directa de atención, de concentración, sabiduría. En cambio, cuando se pierde el control y nos distraemos, esta experiencia de distracción constituye un gran recurso para generar de nuevo el amor bondadoso, el método. Así que podemos alternar los dos procedimientos. Cuando carezcamos de dificultades, situamos la atención en el aspecto de la sabiduría. Cuando nos distraigamos, aplicamos el método que es el amor bondadoso. Y así meditamos todo el tiempo que queramos. Entonces, cuando estoy digamos, meditando en la A, en mi garganta, pensando en la palabra iluminada de todos los Budas. Imagínense, es una palabra para enseñar, es una palabra para proteger, es una palabra que el Buda enseña y todas las personas como que sienten que el Buda les está hablando a ellas en particular. Todos lo sienten que es como particular, ¿sí? Esa sabiduría hace que se multiplique, ¿sí? Es una sabiduría de la palabra en nosotros, con la A. Sí, estamos centrados ahí, pero de pronto nos distraemos con cualquier cosa, la mente vuela. Entonces, cuando nos distraemos, pensamos en los seres, en el sufrimiento de los otros seres, en generar un corazón compasivo hacia todos ellos, corazón compasivo. Lo traemos hacia nosotros y como que integramos sabiduría con método, y meditamos el tiempo que queramos, ¿sí? En Shabbat normalmente nosotros lo que hacemos es que cuando nuestra mente se distrae, la pensamos, decimos por ejemplo mentalmente pensando, y regreso y me vuelvo a centrar, que sería un poco el tema de la sabiduría. Lama Yeshe propone esa combinación, pensando en el amor compasivo hacia todos los seres, lo vuelcas hacia ti y otra vez vuelves a la atención en Om, en Am, Om. O sea, la propia práctica es la sabiduría. Ambas. Okay. Y ambas las fíjate también, o sea, estoy distraído y en el momento en que yo me distraigo, como el plan era estar concentrado, uno podría como darse rejo, como castigarse, como decir, yo nunca, no soy capaz de centrarme y concentrarme. El instrumento, el amor compasivo. Pero lo proyectas hacia los otros y lo devuelves. Entonces, en lugar de darte rejo, no, o sea, ya soltaste, pero la compasión fue la que te hizo soltar y otra vez entras en la sabiduría. Es esos lamas son muy hábiles en desarrollar métodos diferentes de meditación. Bueno, ¿alguna pregunta? Final. No alcanzamos la semana entrante, entonces vamos a meternos un poquitico más en el estado intermedio del renacimiento y ver como aplicaciones de esto para ayudarles a las personas que se están muriendo. Si nos falta algo, de todas maneras, ese sábado que tenemos retiro en la tarde, entonces miramos, ajustamos un poquito lo que nos falte, meditamos y
Vamos a tratar de que las dos sesiones del domingo sean, la de la mañana y por la tarde, sea todas las meditaciones analíticas que están para el curso y hacer bastante meditación shamatha también, pues general, calma mental, calma mental. Y ya lo que nos quedaría entonces la otra semana sería el martes entrante, normal, pero entonces ya también es el sábado y domingo de la otra semana, ¿no? Sí. ¿Listo? Entonces, Gracias. a ustedes que descansen y nos vemos en 8 días. Entonces, gracias.